En el día 51 desde que inició la guerra en Ucrania, Rusia aseguró que atacó una fábrica de misiles a las afueras de Kiev y advirtió que aumentará la ofensiva contra la capital ante lo que considera ataques terroristas y de sabotaje en territorio ruso. Por su parte, el gobierno regional de Kharkiv denunció un bombardeo contra un área residencial que dejó 7 muertos y 34 heridos. El último sobreviviente de los comandos que realizaron los atentados de 2015 en París pidió perdón por primera vez a las víctimas. Para algunos de los asistentes al juicio, se trata de un discurso fabricado que no revela el verdadero sentir de Salah Abdeslam. Se cumple el tercer aniversario del incendio en la Catedral de Notre-Dame de París. Se espera que el monumento pueda abrir sus puertas en 2024, por lo que en las próximas semanas iniciarán las obras de restauración del formato original. A ustedes, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos hablando de la guerra en Ucrania. Se cumplen 51 días de ofensiva y el Ministerio ruso aseguró que bombardeó una fábrica de misiles ubicada a las afueras de Kiev. Al tiempo, indicó que redoblará la ofensiva en la capital ucraniana ante actos que considere terroristas o de sabotaje. El anuncio se da el mismo día en que fueron denunciados bombardeos en Kharkiv con 7 fallecidos y en Mykolaiv con 5 víctimas. Marina Sardiña tiene los detalles. En el día 51 de guerra en Ucrania, Rusia advirtió que intensificará los ataques con misiles sobre Kiev después de que durante la noche se escucharan fuertes explosiones, las más significativas en la capital ucraniana. El número y la escala de los ataques con misiles contra objetivos en Kiev aumentarán en respuesta a cualquier ataque terrorista o sabotaje cometido por el régimen nacionalista de Kiev en el territorio ruso. En la ciudad de Kharkiv, al menos 7 personas, entre ellos un menor de edad, murieron y una treintena resultaron heridas después de los bombardeos rusos sobre una zona residencial. 2 niños que estaban en el patio de recreo resultaron heridos. Fueron heridos y llevados al hospital. Este viernes, Moscú aseguró que sus tropas habían tomado el control de la planta metalúrgica Ilich, en la sitiada Mariupol. La ciudad portuaria ha sido el escenario de los combates más brutales entre las tropas rusas y las fuerzas ucranianas, que denunciaron que Rusia usó misiles de largo alcance por primera vez. Utilizaron bombarderos de largo alcance Tu-22M3 y bombarderos Su-334 y Su-24. Las fuerzas terrestres enemigas están tratando de capturar el puerto marítimo. El Kremlin también advirtió a la Casa Blanca que si Estados Unidos continúa enviando armas a Ucrania, habrá consecuencias impredecibles. Las fuerzas de Vladimir Putin están intensificando sus ataques en el este y sur del país, como aparente represalia luego de perder un buque insignia en el Mar Negro, que según Ucrania fue alcanzado por sus misiles. Entre tanto, el director de la CIA, William Burns, aseguró que no debe descartarse la posibilidad de que Rusia utilice armas nucleares en Ucrania. El funcionario explicó que el Kremlin podría usar este tipo de armamento ante las complicaciones con las que se ha encontrado en medio de la ofensiva en el terreno. No obstante, detalló que hasta el momento no hay pruebas concluyentes de que Moscú ya esté preparando este tipo de ataques. Dada la desesperación potencial del presidente Putin y el liderazgo ruso, dado los reveses que han enfrentado militarmente hasta ahora, ninguno de nosotros puede tomar a la ligera la amenaza que representa un recurso potencial de las armas nucleares tácticas o armas nucleares de bajo rendimiento. Vamos ahora a Chile. La Convención Constitucional aprobó el artículo que da luz verde a la reelección presidencial inmediata por una sola vez. Asimismo, el órgano disminuyó de 35 a 30 años la edad obligatoria para ser jefe de Estado y también aprobó cerrar el Senado. Para analizar esta información conectamos con la abogada Sandra Ponce de León, magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile y exrelatora del Tribunal Constitucional. Bienvenida a France 24. ¿Cómo toma la sociedad chilena estas medidas? A ver, buenas noches, antes que todo. Bueno, con algo de preocupación, se ha visto, ¿no es cierto?, que el trabajo que ha desarrollado la Convención hasta ahora ha sido bastante importante el cambio que quieren hacer o que quieren, ¿no es cierto?, reflejar en la Constitución respecto al sistema político. Y uno de esos cambios importantes, relevantes para nuestra historia constitucional es la eliminación del Senado y transformarlo en un órgano, ¿no es cierto?, de representación regional
pero que aún no se sabe cuáles van a ser sus atribuciones, las mínimas atribuciones que debieran estar previstas en la Constitución para que luego el legislador las desarrolle. Yo creo que esa es una expectativa, ¿no es cierto?, que tiene la ciudadanía hoy día de saber qué es precisamente este nuevo órgano y además, digamos, de las normas que van a regular la presidencia de la República. Hay un desconcierto de alguna manera. Claro. En octubre de 2020, cuando se realizó el plebiscito nacional, un 80% de los participantes aprobó la convención y es un órgano que ha generado muy altas expectativas en el país e incluso en la región. Pero por primera vez en abril, varios sondeos muestran que son más los chilenos que rechazarían el borrador de la Carta Magna, con lo que hasta el momento se ha aprobado. ¿Cómo se puede interpretar esta tendencia? Yo creo que, repitiendo un poco esto, yo creo que efectivamente hubo una muy alta expectativa respecto del trabajo que podía hacer la convención, y yo creo que hoy día la convención aún no se ha involucrado en aquellos temas que efectivamente la sociedad espera, ¿ah?, de ellos, que son precisamente aquellos temas relacionados con el reconocimiento, el incentivo y la protección de los derechos sociales. Más bien se han conocido, ¿no es cierto?, normas que regulan el sistema político, ¿ya?, o el régimen del ejercicio del poder, pero todavía no se llega a eso y por lo tanto la ciudadanía todavía no entiende si se está o no cumpliendo el mandato que se le dio en octubre a la Convención Constitucional. Esta semana el presidente Gabriel Boric estuvo en Argentina y dijo que estaba preocupado por la caída del apoyo y que las dudas respecto al trabajo de la convención no deben ser ignoradas. ¿Qué camino tiene este órgano en estos momentos? Yo creo que el camino básico, ¿no es cierto?, es seguir avanzando, seguir trabajando. Y yo sé que el trabajo ha sido arduo y hay intención, evidentemente, de buena fe, ¿ya?, de modificar digamos, algunos paradigmas que se han venido dando en nuestro país, precisamente y que dieron cuenta, ¿no es cierto?, del estallido social de octubre. Yo creo que hay que seguir trabajando y con mucho ahínco y mostrando precisamente aquellos avances que puede hacer la Constitución y que se lo van a dejar después al legislador, precisamente en esas materias de resguardo de la seguridad social, de la salud, el mejoramiento de la educación. Yo creo que sin esos avances va a ser muy difícil que la ciudadanía pueda, ¿no es cierto?, un poco asumir, ¿no es cierto?, que el trabajo de la Convención ha sido fructífero, ¿eh? Y por eso que hay la desconfianza. Señora Ponce de León, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Cuando quiera, muy buenas noches. Cambiamos de tema. En Jerusalén, más de 150 palestinos y 3 policías israelíes resultaron heridos tras enfrentamientos en la explanada de las mezquitas. Los choques se dieron incluso al interior de la mezquita de Al-Aqsa, uno de los lugares más sagrados para el Islam. Los hechos amenazan con empeorar la ya tensa situación entre Israel y los palestinos. En las últimas semanas, más de una decena de personas ha perdido la vida. Manuela Cano nos amplía. La explanada de las mezquitas de Jerusalén es nuevamente escenario de enfrentamientos. La policía israelí aseguró haber intervenido para contrarrestar a un grupo de palestinos que lanzaban piedras y petardos, tras la oración del segundo viernes del Ramadán. Contestaron con bombas aturdidoras y gases lacrimógenos, obligando a los asistentes a refugiarse. Decenas de palestinos resultaron heridos según la Media Luna Roja. Los hechos se presentaron incluso dentro de la propia mezquita Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam, donde la presencia de las fuerzas de seguridad de Israel es considerada por los musulmanes como un acto de provocación. Cientos de palestinos fueron detenidos. La ocupación sabe que la mezquita de Al-Aqsa es una línea roja que no debe cruzarse. Por esta mezquita sacrificamos nuestros corazones y nuestra sangre y lo condenamos en nombre de nuestro pueblo y de todos los presentes en la mezquita. Las tensiones se dan cuando coinciden las celebraciones del Ramadán musulmán, la Pascua judía y la Semana Santa cristiana, y tras una serie de atentados que en las últimas semanas han dejado 14 israelíes muertos. Las operaciones militares de Israel en Cisjordania terminaron con la muerte de 29 palestinos. Estamos trabajando para calmar las cosas en el monte del templo y en todo Israel. Al mismo tiempo, estamos preparados para cualquier escenario. Un panorama delicado y al que se le suma la condena del grupo Hamás, que aseguró que Israel tiene la responsabilidad de las consecuencias. El año pasado, una ola de enfrentamientos en Jerusalén conllevó una intervención militar israelí en la Franja de Gaza, cobrándose la vida de 250 palestinos y 3 israelíes.
Vamos ahora hasta el Tribunal Especial de Asís de París, donde continúa el juicio por los atentados del 13 de noviembre de 2015. Salah Abdeslam, el último sobreviviente de los comandos terroristas que mataron a 130 personas e hirieron a más de 400, tuvo su más reciente interrogatorio y por primera vez pidió perdón por los atentados. Ampliamos en el siguiente informe. Lágrimas y disculpas. Esa fue la respuesta de Salah Abdeslam a las preguntas de los abogados sobre lo ocurrido en la noche del 13 de noviembre de 2015 y sobre su huida a Bélgica. De pie en el palco, con la voz temblorosa, se dirigió a las víctimas. Ofrezco mis condolencias y mis disculpas. Hablo para todas las víctimas. Hoy les pido que me odien con moderación. Una disculpa tardía y sorprendente. Algunas de las víctimas quedaron visiblemente desconcertadas. No estoy seguro de su sinceridad, pero tampoco de lo contrario. Es mi hija la que fue asesinada, no puedo perdonar por ella. Para la Fiscalía, Salah Abdeslam adapta constantemente su discurso a las circunstancias y para demostrarlo, el tribunal difundió una entrevista con Salah Abdeslam mientras huía de Francia la noche del 13 al 14 de noviembre de 2015. En aquel momento todavía no había sido identificado por los investigadores y fingió estar sorprendido por los numerosos controles en la carretera. Desde que estoy aquí es el tercero. Francamente nos pareció un poco abusivo, pero luego supimos por qué. Para algunos, esa es la verdadera cara de Salah Abdeslam. Tenemos un discurso bastante construido y pulido, excepto cuando llegamos a los elementos que conciernen a su ego, porque en cuanto hablamos del ego, debemos enderezarse, inflar la voz y ser más sólido. También podemos ver cuando nos remontamos a lo ocurrido, en el momento de los hechos, que tenía una extraordinaria compostura, incluso en el momento de la huida. El acusado no deberá volver a hablar ante la justicia hasta finales de junio, cuando se le dará la palabra por última vez justo antes del veredicto. En pocas semanas, los mejores carpinteros y restauradores de Francia se turnarán para reconstruir la catedral de Notre Dame. Hoy hace 3 años, el 15 de abril de 2019, este monumento parisino se incendió y quedó destruido. Desde entonces se ha emprendido un enorme reto para restaurar el histórico sitio antes de 2024. Notre Dame vuelve a estar en pie. El marco del edificio ya fue estabilizado. Ahora comienza la reconstrucción. 3 años después de que ardiera en llamas. Desde cirujanos de árboles hasta pintores, múltiples artesanos de toda Francia están usando sus habilidades para restaurar la catedral y devolverle su antigua gloria. Las obras datan de los siglos XVII y XVIII, aunque al principio no estaba claro si los monumentos al óleo sobre lienzo podrían sobrevivir al incendio. Restaurar los cuadros es una mezcla de barniz con un poco de repintado. Algunas de las pinturas han quedado muy oscuras por las llamas. Al principio pensé que no podían ser restauradas, pero no fue así. De hecho, están libres de los contaminantes del incendio. La restauración de las pinturas llevará 2 años, tiempo exacto para la reapertura de la catedral. En el resto de Francia se están talando árboles antiguos en los bosques de todo el país. La madera se utilizará para reconstruir la aguja de Notre Dame, que se diseñará tal y como se hizo originalmente en el siglo XIX, lo que significa que se necesitarán 1000 robles. Y la catedral también va a recuperar su voz. Los 8000 tubos del gran órgano se están limpiando, mientras los artesanos perfeccionan la reconstrucción de su interior. Se trata de la experiencia. Para nosotros es imponente. Se han prometido unos 845 millones de euros de donantes privados y empresariales para la restauración de Notre Dame, que debe terminar a tiempo para su primer servicio completo, previsto para el 16 de abril de 2024. Tras 2 años de pandemia, el Papa Francisco regresó al Coliseo de Roma para celebrar el Vía Crucis. Miles de fieles asistieron a la conmemoración marcada por la guerra en Ucrania. Aunque el pontífice no hizo una mención directa, pidió seguir el camino de la paz y dejar las armas para que florezca la concordia. Antes de finalizar esta emisión, los invito a conectarse con Directo América, edición nocturna, donde mi compañero Santiago López y yo los acompañaremos con todas las noticias, el debate y las actualizaciones de los deportes y la economía, desde este lunes 18 de abril a las 19 horas de Bogotá, Quito y Lima. Llegamos hacia el final de este informativo, les agradecemos su sintonía, feliz noche para todos.